promover hábitos alimenticios saludables desde temprana edad, los padres o cuidadores son la clave para que puedan ayudar a sus hijos a conseguirlos. Utilice un enfoque gradual para comer alimentos sólidos y utilizar utensilios. Anime a su hijo a mojar los dedos en los alimentos y llevárselos a la boca. Es posible que tenga que guiar el brazo y la mano de su hijo en este proceso hasta que aprenda a hacerlo por sí mismo. Para empezar, utilice los alimentos favoritos de su hijo y para demostrarle la recompensa que sería el buen sabor por la acción que sería mojar los dedos y llevárselos a la boca. Cuando su hijo domine la rutina de llevarse los dedos a la boca, introduzca los alimentos de fácil agarre como bastones de zanahoria sancochados y luego siga con la alimentación con cuchara. Repita la misma estrategia de mover físicamente el brazo y la mano de su hijo, mojar la cuchara en su alimento favorito y llevárselo a la boca. Otro punto muy importante es enseñarle a beber en un vaso sin tapa utilizando líquidos espesos. Al principio los jugos de fruta u otras bebidas de consistencia espesa son mejores para aprender a beber en una taza. Haga que su hijo se sienta en posición vertical y en una zona en la que los derrames sean fáciles de limpiar como la cocina. Anime a su hijo y muéstrese entusiasmado con sus progresos. Recuerde que la alimentación y el estilo de vida tienen un papel fundamental para el estado de salud de las personas con síndrome de Down. La obesidad es un problema para la salud de la población en general, y las personas con síndrome de Down no son la excepción. La comida es con frecuencia el foco central de la vida de estas personas, y las personas con este síndrome tienden a tener un mayor grado de grasa corporal, y el exceso de grasa contribuye a padecer problemas metabólicos como en cualquier otra población. Por esta razón, aunque van a haber momentos donde sea posible sentirse tentados a darle alimentos ultraprocesados al niño como pudines o gelatinas, hay que evitar alimentarlos con estos productos que podrían llevar a un desarrollo de obesidad o diabetes o que sufra de constipación en el futuro, la cual es una afección muy común en personas con síndrome de Down. Por eso les recomiendo darle alimentos como fruta o yogur, además de alimentos ricos en fibra como verduras, legumbres, cereales integrales y pan integral. Y no olvide que estos alimentos deben ser cortados en pequeños pedazos y licuados en puré para que el niño no se canse masticando y pueda deglutir sin riesgo de atoro. Recuerde que una de las cosas más importantes que puede hacer durante este proceso arduo es escuchar y prestar mucha atención. Los niños pequeños con síndrome de Down pueden tardar más en masticar y deglutir la comida que niños típicos. No hay que apurarlos. Entender las señales no verbales como empujar la cuchara o girar la cabeza hacia un lado es la forma que tiene el niño de decir que no está preparado para seguir comiendo. Hay que respetar estas señales y al respetarlas va a ver cómo fomenta la confianza y esa es la base de una relación de alimentación satisfactoria. Si le queda alguna duda sobre alguno de los puntos que he mencionado en este video, le recomiendo que lea la Guía de Alimentación para Bebés con Síndrome de Down, que fue creada por los miembros de la Red Nacional de Atención Temprana de Down de España en colaboración con la Fundación Inocente, la cual le brindará una guía detallada del paso a paso para ayudarlos en este proceso. En ella encontrarán información sobre la lactancia materna y artificial, la alimentación complementaria, los hábitos de la vida del niño, enfermedades y trastornos gastrointestinales, higiene bucodental y más información que será de mucha ayuda para usted y esté preparada para ayudar a su hijo o hija a que logre alimentarse por sí solo. Suerte. Una de las cosas muy claras es la conciencia que empiezan a adquirir estos pequeños. O sea, están convencidos de que así vamos a comer, comen lo que hay en su plato. O sea, la mejoría es empezar a ver que el hábito empieza a cambiar. O sea, por ahí hay que empezar. Antes de que yo te pueda decir bajó el colesterol o mejoró el estreñimiento, lo que sí te puedo decir es que lo primero que tienes que observar es esa conciencia que desde chiquitos, si hay un eje modelador en casa, maestras, o sea, si todos se ponen la pila, tú inmediatamente vas a notar que hay un cambio en las actitudes, en el comportamiento. Ahora hablaremos con respecto al tema de la prevención. En el caso de la prevención tenemos a 3 niveles: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. En el caso específico de la prevención primaria, esta busca evitar la aparición de un problema de salud o enfermedad en una persona sana. Esto se va a lograr controlando los factores de riesgo o aquellas exposiciones que son modificables. En el caso específico de nuestro trabajo,
vamos a explicar una actividad primaria que busca evitar la aparición del síndrome metabólico en aquellos niños que tienen síndrome de Down. En el caso de los niños con síndrome de Down, hay múltiples opciones y actividades a realizar con el fin de prevenir la aparición del síndrome metabólico en la infancia, como por ejemplo la práctica de actividad física y una alimentación saludable. En este caso específico nos enfocaremos en promover un cambio en la alimentación con el fin de que ésta se vuelva más saludable, ya que una alimentación poco saludable es un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico, específicamente en esta población que es vulnerable a desarrollarlo. Ahora sí, la actividad de prevención primaria que se realizará en este caso para fomentar una alimentación saludable en los niños con síndrome de Down de Perú serían sesiones educativas brindadas a través de plataformas virtuales debido a la situación actual de la pandemia causada por el COVID-19. Estas sesiones educativas estarán dirigidas a los padres de familia o cuidadores de niños con síndrome de Down y van a tener el objetivo de que estos conozcan más sobre qué es una alimentación saludable y cómo pueden aplicarla en sus hogares. Y lo que vamos a hacer para asegurarnos que los padres de familia se enteren de nuestras sesiones educativas es promocionarlas en redes sociales, tanto como las de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, al igual que en las redes sociales del pediatra influencer Gus Rivara. Igualmente se repartirán brochures en los consultorios pediátricos a nivel nacional. Con respecto al número de sesiones educativas que brindaremos, estas serán más de una y estas se van a complementar entre sí. Nuestras sesiones educativas van a ser brindadas por profesionales tanto en nutrición como en la cocina, en la cual brindaremos información honesta y real sobre el tema de la alimentación saludable. No solo daremos esta información, sino también brindaremos consejos y tips de cómo aplicar una alimentación saludable en el hogar. Por otro lado, es importante mencionar que nuestras sesiones educativas serán participativas. Habrán muchas actividades participativas y esto va a ser con el fin de asegurarnos que realmente la información esté siendo comprendida y retendida tanto por ustedes los padres como los cuidadores de niños con síndrome de Down. Bueno, y se preguntarán un poco más cuáles serán los temas que tocaremos en nuestras sesiones educativas. Algunos de los que hemos considerado más importantes son, por ejemplo, los componentes de una alimentación saludable, la pirámide de los alimentos, también, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados que se escuchan mucho hoy en día, pero sin embargo no hay que prohibir estos alimentos, sino que enseñarles y explicarles cómo se deben consumir en moderación. Luego también otro tema súper importante es involucrar a los niños, entonces dar una sesión específicamente cómo podemos involucrar a los niños en la alimentación saludable. Y por último, consideramos que es muy importante enseñarles recetas rápidas y saludables. Estas sesiones educativas van a ser brindadas por un experto en cocina con el fin de asegurarnos que realmente sean ricas y que llamen la atención de los niños. Por último, queríamos mencionarles que nuestras sesiones educativas no serán típica charla aburrida, lenta, monótona, donde el profesional habla sin parar, sino serán sesiones educativas participativas llenas de actividades para que ustedes, los padres de familia y cuidadores, realmente apliquen los conocimientos e interioricen toda la información. Todo esto con el fin de llegar al cambio que se mencionó anteriormente, lograr una alimentación más saludable y balanceada con el fin de prevenir el síndrome metabólico en los niños que padecen síndrome de Down, que como mencionamos anteriormente están predispuestos a desarrollarlo. Bueno, y para terminar y cerrar el tema de prevención primaria, no olvidarnos que la prevención primaria busca evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud en una persona sana. En este caso, estamos buscando prevenir la aparición del síndrome metabólico en aquellos niños con síndrome de Down. No olvidarnos que la promoción de una alimentación saludable no es la única manera de prevenir esta enfermedad, sino, por ejemplo, también podemos prevenirla promocionando la práctica de actividad física regular en estos niños. Gracias. A continuación, hablaremos sobre la prevención secundaria, la cual se enfoca en detectar la aparición de la enfermedad lo más temprano posible, aun cuando no hay síntomas, facilitando así una intervención que retrase o impida la evolución de la enfermedad. En este momento mencionaremos dos actividades de prevención secundaria dirigidas a retrasar la progresión del síndrome metabólico en los niños con síndrome de Down. Cuando ya hay un diagnóstico de síndrome metabólico, es necesario tener ciertas consideraciones en cuanto a la parte nutricional. De esta manera se puede evitar su evolución. Para ello, se puede pensar en campañas realizadas por el MINSA, en donde los nutricionistas están ahí para brindarles asesoría nutricional gratuita a los niños con síndrome metabólico. En estas consultas se abordarían temas generales, pero enfocados en evitar la progresión del síndrome metabólico en los niños a través de la alimentación. Por ejemplo, algunas de las recomendaciones que los nutricionistas darían serían dietas con bajo contenido en carbohidratos, ya que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, ayudar a controlar el peso, la presión arterial
y reducir el riesgo cardiovascular. Asimismo, se debe tener en cuenta tanto el índice glucémico, que es aquel que mide la velocidad con la que un alimento que contiene carbohidratos eleva el nivel de glucosa en sangre, y la carga glucémica de los alimentos, que valora la rapidez con que los carbohidratos de un alimento se convierten en glucosa sanguínea. Eso es importante, ya que los pacientes con un elevado índice glucémico y alta carga glucémica pueden tener un peor control metabólico. Por un lado, la alta ingesta de carbohidratos con un elevado índice glucémico puede aumentar la resistencia a la insulina. Por otro lado, un mayor consumo de alimentos de bajo índice glucémico ayudarán a controlar la sensibilidad a la insulina. Algunos ejemplos de alimentos con un bajo índice glucémico que pueden ser incorporados en la alimentación del niño son las lentejas, los garbanzos, el trigo, el camote, el choclo, el arroz y la cebada. En cuanto al grupo de las verduras, se pueden incluir el brócoli, la lechuga y la cebolla, por no mencionar más. Y en cuanto a las frutas, se sugiere que le demos al niño naranjas, uvas, kiwi, pera y manzana. Por último, en cuanto a los lácteos, se prefieren incluir yogures bajos en grasas, naturales o con frutas, la leche descremada y la leche entera. Las grasas también están relacionadas con el síndrome metabólico y va a influir bastante el tipo de grasa que se ingiere. Por un lado están los ácidos grasos poliinsaturados, que van a favorecer el control de la presión arterial, la coagulación, la función endotelial y la resistencia a la insulina, por lo que tienen efectos beneficiosos en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico. Por otro lado están los ácidos grasos monoinsaturados, que van a mejorar la sensibilidad a la insulina y van a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. La fibra también cumple un rol fundamental en estos casos, por lo que es muy importante añadirla en la alimentación del niño, sobre todo la fibra de tipo insoluble, que se asocia a un menor riesgo de diabetes mellitus. Por último, también es importante que el nutricionista incluya alimentos que contengan minerales como el magnesio, el calcio, el potasio, el zinc y el cromo, ya que van a disminuir la resistencia a la insulina, por lo que se han relacionado con la disminución del riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Asimismo, se podría contar con la presencia de doctores que hablen sobre la importancia de llevar a los niños con síndrome metabólico al nutricionista para recibir indicaciones más precisas y personalizadas. De igual manera, se buscará incentivar a los padres o familiares que lleven a sus niños a consulta médica para poder evaluar sus parámetros bioquímicos. La segunda medida de prevención secundaria podría ser la de implementar campañas gratuitas implementadas por el MINSA, en donde se realicen mediciones de diferentes parámetros bioquímicos y antropométricos a los niños ya diagnosticados con síndrome metabólico. Por ejemplo, esta campaña puede contar con nutricionistas que evalúen el peso, la talla y la circunferencia de cintura, y este último nos ayudará a determinar si es que existe la presencia de obesidad abdominal en los niños. Asimismo, se debería contar con enfermeros que realicen tomas de la presión arterial y exámenes de sangre para evaluar los triglicéridos, el colesterol HDL y la glucosa en ayunas. Luego de obtener los resultados de cada examen, se les debe brindar a los niños una cartilla en la cual se detalle cuál fue el resultado de cada examen tomado y en qué rango se encuentran sus niveles. Eso será útil para que en una próxima evaluación de estos parámetros se pueda identificar si es que hubo algún aumento de estos niveles. De esta manera se podrá llevar un mejor control de la enfermedad y atender a tiempo a aquellos que lo necesitan. Buenos días, señora María Paz, ¿qué tal? Hace ya unos 3 meses que no nos habíamos vuelto a ver en consulta. ¿Qué tal? ¿Qué la trae por aquí? Sí, licenciada, ¿cómo está? Ahí con Andreita, aprovechando que se hacen sus talleres de arte para hablar con usted, porque estoy teniendo ahí un par de problemas con ella y que quiero que me ayude. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir comenzando con la historia nutricional y de ahí vamos hablando, no me vas comentando más o menos el problema. Bueno, como no es la primera vez que nos vemos, ya tenemos aquí los datos de identificación, todos los datos de Andrea, los antecedentes, todo correcto. Quería saber si es que tiene algún trastorno reciente. Sí, como igual que la vez pasada, estreñimiento otra vez. Habíamos corregido eso y otra vez estamos en las mismas. Ok, entonces vamos a ir viendo pues, ¿consume algún medicamento? ¿Está consumiendo algún medicamento? No, ninguno. Ninguno. Ok, entonces, bueno, ya como me habías mandado en la parte de la evaluación antropométrica, tenemos un IMC 19.4, eso quiere decir que se encuentra normal, así que no hay problema por ahí. De igual manera, me mandaste la parte de la evaluación bioquímica, me la pasó el médico, y como puedes observar, todo se encuentra dentro de la clasificación normal, así que su diagnóstico nutricional por bioquímica es normal, no hay nada que preocuparnos por ahí.
de igual manera, la evaluación clínica no hay ningún signo, no hay ninguna observación que tengamos por ahí que preocuparnos, así que también todo normal. Y ahora lo que nos interesa bastante es la evaluación dietética, ¿no? Entonces vamos a hacerle unas preguntitas y me vas respondiendo con respecto a lo que has observado de Andrea. Así que lo primero es que quisiera saber si ha realizado algún tipo de dieta especial. No, ninguna. Ok. ¿Tiene alguna alergia alimentaria? ¿Algo por ahí? ¿Algún Sí, he alimento? estado notando que me hace como una especie de reacción alérgica, como que un sarpullido le sale cuando comemos comida con bastante gluten. Acá en nuestra casa comemos fideos integrales, arroz integral. Y cuando le doy eso, se llena todita de ronchas la barriga, sobre todo. Entonces estoy pensando que por ahí que tiene una sensibilidad al gluten, ¿no? Claro, sí, podría ser cierta sensibilidad, eso vamos a ir viéndolo ahora. Vamos a ir, me gustaría saber también su nivel de apetito, cómo se encuentra. Perfecto, esa niña come como, Dios mío. Muy bien, ese es algo bueno. En cuanto a la cantidad de líquidos al día. Eso sí estamos mal. Está mal, Es más o menos. poco. Si puedo lograr que tome 3, 4 vasos al día, ya es un logro. Ya. 3, ok. Número de comidas al día que está teniendo Andreita ahora. A ver, es desayuno, almuerzo, media tarde y cena, 4. 4 comidas. Algo entre comidas, tal vez media tarde, media mañana. Es media tarde. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de 24 horas, así para que no nos gane el tiempo también. Y me gustaría saber si es que su desayuno lo sigue manteniendo a las 8:30, como casi siempre lo hacía. Sí, 8:30. ¿Me podrías indicar qué es lo que consumió el día de ayer para su desayuno? A ver, ayer comimos huevo revuelto, me pidió hot dog, así que le di hot dog, y un vaso de leche sin lactosa, porque también la lactosa le mueve un poco el estómago. Y en cuanto a los huevos, ¿me podrías indicar la cantidad de huevos? 2 huevos. Ok, y en cuanto al hot dog, más o menos, ¿cuál fue la cantidad que le diste a Andreita? Andrea se habrá comido un hot dog. Sí, comió uno. Son los de Café Europa, son más o menos grandes. Ya. Y en cuanto a la leche, ¿qué cantidad fue la que le diste, más o menos? Fue en su vaso de Mickey Mouse, ese vaso que ya está, pero Dios mío. No sé. Es un vaso chico, más o menos así. Ya. Ahora, para darte un diagnóstico por dietética de todo lo que hemos estado hablando, Andreita, lo que estoy observando es ese estreñimiento se ha dado por un bajo consumo de frutas, verduras, alimentos con fibra. Entonces es importante tratar de incrementar, ¿no?, esos alimentos, también el consumo de líquidos y de igual manera la actividad física, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver porque si está teniendo ese estreñimiento, muy probable que sea por eso. Entonces es importante, es importante eso. Te voy a dar un plan nutricional de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades, rico en fibra, importante darle la cantidad de agua necesaria y de igual manera la actividad física para mejorar más que nada todo, para mejorar y que pueda evacuar con normalidad, porque asumo que eso le está dando un poquito de incomodidades, ¿no? Sí, la hinchazón. Sí, le está molestando bastante. Sí, me imagino. Entonces ese es su diagnóstico, estreñimiento. Si le puedo pedir un favor, el plan que me mande en términos de incluir la fruta y todas esas cosas, me podría dar preparaciones, porque fruta en sí no come. O sea, he intentado varias veces picárselas y no las come. Ya, entonces sí, si me puede incluir otro tipo de preparaciones donde puede incluir la fruta para que realmente pueda comerlo, porque si no, no lo va a comer.
Eso es lo que voy a ver, justo te voy a dar ciertas preparaciones distintas, tal vez en algún puré, en alguna maicena. Si no le gusta la fruta entera, también vamos a ir viendo qué preparaciones, y te voy a dar ciertas recetas que te voy a mandar todo en el plan para que veas la manera en que le guste. La cosa y la idea es reconocer, ¿no? Qué es lo que le gusta, darle cosas nuevas, ir viendo, ir probando, ¿no? Porque como es una niña, tiene 5 años recién, todavía no reconoce bien qué le gusta y qué no, así que no te preocupes por eso. Ya, ok, perfecto, gracias. Entonces eso sería todo por la consulta de hoy. Como te estaba comentando, nos vamos a ver de aquí a 2 semanas para ver qué cambios estamos observando en ella, si ya le mejoró el estreñimiento, qué más podemos ir haciendo, y eso sería todo. Así que si no tienes ninguna duda, terminaríamos ya con la consulta. No, ninguna. Todo está bien. Gracias. Perfecto. Entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.